Isaías 53 es uno de los textos más profundos y proféticos del Antiguo Testamento. Hablando sobre el Mesías sufriente, aquí un resumen. El siervo sufriente, en versículos del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 1. Habla de alguien despreciado, rechazado, un hombre de dolores, sin estima. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Versículo 3. Describe a alguien que carga con el sufrimiento de otros. La sustitución y el sacrificio en versículos 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por nuestras rebeliones molido fue, en versículos de 4 al 5. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. En versículo 6, habla de un sustituto que toma nuestros pecados. El proceso y la exaltación, en versículos 7 al 10. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, fue cortado de la tierra de los vivientes. En versículos de 7 al 8 describe un sacrificio silencioso y justo. Por cuanto se dio a la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado pecado de muchos. En versículo 12. La victoria y la justificación. En versículo 10 al 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En versículo 10 al 11. Por tanto, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. En versículo 12. Habla de exaltación después del sufrimiento. ¿Por qué es importante? Profecía de Jesús. Cristianos creen que Isaías 53 describe el sacrificio de Jesús en la cruz, tomando los pecados del mundo. Amor y gracia de Dios muestra cómo Dios asume el sufrimiento humano, ofreciendo redención a través de un sustituto inocente. Invitación a reflexionar. Nos llama a reconocer nuestra necesidad de un Salvador y encontrar esperanza en la entrega de alguien que no se negó a sufrir por nosotros. ¿Qué te resuena en particular? Aquí en Isaías 53 es un pasaje que toca el corazón, ¿verdad? La imagen de alguien que carga con el dolor de otros sin merecerlo. Y aún así encuentra propósito en eso. Es profundamente conmovedor. La compasión de Dios al tomar nuestros dolores. O tal vez la idea de que el sufrimiento pueda tener un propósito mayor, como en el caso de Jesús. Hoy la invitación a dejar de cargar solos nuestras enfermedades y encontrar alivio en algo o alguien más grande. Un ejercicio de aplicación. Piensa en un dolor o lucha que estás enfrentando. ¿Cómo podría ser un llevar eso a la luz de Isaías 53? No para minimizarlo, sino para encontrar un destello de esperanza o entrega. O simplemente tómate un momento para agradecer por la gracia que se nos ofrece en medio del sufrimiento. Y deja que la imagen del siervo sufriente te invite a la compasión hacia ti mismo o hacia otros. ¿Por qué sufriente? Identificación con el dolor humano no es un Mesías que evita el sufrimiento.
sino que lo abraza cargando con nuestras enfermedades y nuestros dolores, en versículo 4. Es una muestra radical de empatía y compasión, cumplimiento de la justicia divina. Asume el peso del pecado de muchos, en versículo 12, no por ser culpable, sino para ofrecer redención. Es un acto de sustitución, no de derrota. Contraste con expectativas. En un contexto donde se esperaba un rey político que liberara a Israel, Isaías pinta a alguien que no tenía hermosura ni belleza, en versículo 2, rechazado y contado con los pecadores, en versículo 12. ¿Qué nos dice sobre Dios? Un Dios que se acerca. No es un Dios distante, sino uno que se involucra en el dolor humano de manera íntima a través de un representante que sufre por nosotros. Gracia inmesurable. El sufrimiento del Mesías no es un castigo, sino un acto de amor extremo para justificar a muchos, en versículo 11. Implicaciones para nosotros. Compasión hacia los demás. Nos invita a acercarnos a quienes sufren sin juzgar, reconociendo que el dolor puede tener un propósito redentor. Esperanza en medio del sufrimiento. No promete ausencia de dolor, pero sí presencia y propósito en él. Verá el fruto de la aflicción de su alma, en versículo 11. Invitación a la entrega. Nos llama a rendir nuestras cargas, como Él rindió las suyas, y encontrar paz en la gracia. ¿Cómo vivirlo? En la vulnerabilidad, atrevernos a ser sufrientes con otros sin escondernos. En la fe, confiar que el dolor no es el final, que hay una satisfacción mayor, en versículo 11, en la entrega. En el servicio. Seguir el ejemplo de alguien que llevó el pecado de muchos sirviendo a otros con amor. Amén. Isaías capítulo 53. El Mesías sufriente. Amén. Que el Señor esté con nosotros y le damos gracias a Dios por este Mesías sufriente.